Si vamos a continuar precisamente con esta evaluación trimestral que saca aquí Jesús Ramírez Cuevas, no sé si la tienes por ahí. Ahí la tenemos. Bueno, dice, de acuerdo a la evaluación trimestral realizada por Eras de Motecnia, sobre el desempeño del presidente Andrés Manuel a 3 años de su gobierno, el 71% de los encuestados aprueban la gestión, mientras que el 21% lo desaprueba. Esto, pues recordamos, la semana pasada también el Universal publicó las encuestas de la aprobación a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que iba a un repunte del 62 al 68%, y bueno, esta nueva evaluación que publica Jesús Ramírez a través de su cuenta de Twitter de Eras de Motecnia es un repunte del 67 hasta el 71% de aprobación en la gestión del presidente López Obrador. Sí, todas las encuestas, eso es lo que justamente se relaciona a lo que venía comentando. Todas las encuestas, está la de esta del Universal, está la de Demotecnia, está la de Mitofsky, todas en diferentes niveles, todas, ¿no? Que pues están cuchareadas, hay que decirlo, muchos las vemos y decimos, no, pues el presidente tiene más puntos. Pero aún así, aunque le bajen 5 o 10 puntos, todas lo que sí coinciden, y eso es lo que los trae enloquecidos, desesperados, eso es lo que los trae buscando cualquier solución para tratar de sobrevivir. Ya, olvídense de ganar, porque la verdad es que yo creo que la oposición tiene claro que no va a poder ganar, pero sí mantener cierto nivel de presencia, cierto nivel de diputados, senadores, etcétera. Lo que los hace desesperados es que las tendencias todas van hacia arriba, van al alza, o sea, todas las tendencias muestran que el presidente está recuperando la popularidad que perdió con el golpe de la pandemia. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, la pandemia desgastó a todos los líderes mundiales, a todos. Fue un momento muy difícil, hay que recordar, todos encerrados, mentándole la madre a medio mundo porque no sabíamos qué hacer ahí en nuestras casas. Pero conforme se ha venido resolviendo esto, ha avanzado el plan de vacunación, se ha venido recuperando la actividad, se ha dado un repunte también en la actividad económica. Entonces la gente se ha empezado a dar cuenta, a pesar de las campañas estas sobre los fallecimientos y demás, porque inventan números también, andan como Aristegui inventando interpretaciones. A pesar de todo esto, la gente se da cuenta que las cosas están marchando bien y que no se hipotecó al país, no se hizo negocio con el país por esto de la pandemia. Entonces, sí, se dio el bache, obviamente, es natural, el mundo lo vivió, pero ahora que estamos saliendo, pues ya la gente entonces empieza a sentir ese mayor nivel de bienestar. Y eso es lo que estamos viendo en las encuestas. Empiezan a reconocer el trabajo que ha hecho el presidente, cómo movió todas las piezas y que aunque ha sido difícil y que obviamente aunque muchos objetivos todavía faltan por cumplirse, porque esto todavía no está resuelto, pues se ha avanzado y eso es lo que se ve en las encuestas y así es como llega el presidente a los 3 años. Ahora, la pregunta pues obvia y natural es qué es lo que nos va a pasar en los siguientes 3 años y sobre todo qué es lo que va a llegar, si nos va a llegar otro golpe de este nivel, ojalá no otra pandemia, esperemos que eso ya nunca nos toque o cuando menos ya nosotros en nuestra vida no sea así, pero pues viene esta incertidumbre. Ahora nos está pegando, por ejemplo, este golpe internacional con el tema de la inflación, que es un problema mundial, que está afectando también lo que es la economía, el bolsillo de los mexicanos. El presidente ya está tomando acciones, estableció precios tope, está controlando los precios de la energía, pide la reforma eléctrica para poder frenar lo más posible el precio de la luz. Entonces, aquí lo importante es que se mantenga, ¿no?, esta presencia, ¿no?, pero sobre todo, pues, seguir informando, porque aquí lo que también se da es esta gran campaña en redes sociales de los ciudadanos que se comunican los unos a los otros, que comparten muchos datos. Hablamos mucho de las redes en general, pero también se comparte mucho en WhatsApp y que de esta manera se contrarreste lo que día a día vemos en los medios tradicionales, que son grandes y gigantescas mentiras, que sí, hasta el momento afortunadamente han podido contrarrestar las redes todo esto que se viene diciendo. Ahora, lo importante es, y yo con eso termino esta parte, es que podamos nosotros
todos los ciudadanos que estamos en las redes, seguir manteniendo este nivel de comunicación, porque ahorita la imagen central es la del presidente, y el presidente es un maestro en la comunicación política. Eso no nos queda duda. Él sabe muy bien cómo decirlo, ¿no? Sabe muy bien qué decirnos, y lo entendemos también muy claramente. Pero cuando ya no esté el presidente, cuando llegue el sucesor o sucesora, pues va a enfrentar la misma mafia a los medios de comunicación. Y esta mafia lo va a buscar doblar, va a buscar recuperar sus privilegios, quebrando al poder presidencial, algo que no han podido hacer ahorita. No hay que pensar que ya se van a rendir y esto va a terminar. Y los ciudadanos tenemos que ser ese pilar que trascienda más allá del sexenio del presidente Obrador, porque vendrá otro presidente, tendrá otro estilo, otra manera de decir las cosas, puede ser mejor o peor, no lo sabemos, pero si la constante somos nosotros, entonces este nivel de información que tenemos se va a mantener, y yo creo que eso es lo que debemos aprenderle todos al presidente. Esa yo creo que es la principal herencia que nos debe de quedar de estos 6 años primeros de la Cuarta Transformación, que son los pilares para lo que se viene en muchos años más. Y pues ya para cerrar el ganso informativo del día de hoy, pues el caso de Aristegui, cómo le quitan, se le cayó el cuento, se le vino el mundo encima a Aristegui, y es que precisamente su reportera la terminó por delatar. Los autores del reportaje Sembrando Vida y la Fábrica de Chocolates, Sergio Rincón y Tania Gómez, reconocieron ya públicamente que su trabajo es únicamente una suposición. Al ser entrevistados por el youtuber Julio Hernández, los periodistas fueron cuestionados para saber cuáles eran las pruebas que tenían realmente para realizar este reportaje, o si solamente eran una inferencia de datos. Tania Gómez expresó que se consideraba una inferencia, y también, y bueno, ahí el otro personaje que estaba compartiendo la autoría de este reportaje, de este pseudo reportaje, pues sí, lo dijo claramente, pues fue pues una suposición, Mau. Todo fue dentro de su imaginación, crearon una historia, y eso fue lo que plasmaron y le vendieron a Aristegui, y Aristegui pues le abrió las puertas de su portal para hacer esta fake news. ¿Vamos a ver el video o qué? ¿Tienes el video por ahí? Me quedé esperando el video. Ahí está. Vamos a ver lo que dicen, porque ya después de tu introducción, Publio, ya no hay nada más que decir. Vamos a ver. Hay vasos comunicantes claros, directos e ineludibles, es decir, hay pruebas tajantes de esa relación que beneficia al hijo de López Obrador, ¿o es una inferencia de datos? Consideremos que es una inferencia, dejamos ver ahí que todo está puesto para que se beneficie a la empresa de Hugo Chávez Ayala con la producción de Sembrando Vida, que va a estar lista a partir de 2022 y hasta 2025, dentro de lo que se tiene plantado en este momento de cacao como parte de este programa. Y bueno, ponemos ahí los datos sobre la mesa. Pregunta Sergio Rincón, con el material que recopilaron, ¿hay pruebas tajantes del beneficio al hijo de López Obrador, o es una inferencia de datos? Es un reportaje que abre la conversación, Julio, sobre todo porque la producción de cacao todavía no está, sino que se espera hacia 2022, el próximo año, y es ahí donde veremos quiénes realmente son los reales beneficiarios del programa, si realmente son los productores, los pequeños cacaoteros que están ahí, que no tienen una cadena de comercio, de exportación, o son estas personas que ya tienen todo, toda la cadena, ya está construido todo, incluso tienen empresas en el extranjero. ¿Qué decir sobre esto? Bueno, hay mucho que decir. La verdad es que ya no duró ni 24 horas el reportaje, ¿no? Ante los cuestionamientos sobre lo que hizo el presidente, los cuestionamientos de la opinión pública. Hay dos grandes inferencias en este reportaje, ¿no? No solo la que mencionan ellos sobre la producción cacaotera.
La primera de ellas es esto que menciona, porque hay este personaje Hugo Chávez, quien es el que se encarga, pues es una especie de director ahí en el programa Sembrando Vida, y es el que dice el reportaje, convenció al presidente, oiga, señor presidente, hay que sembrar cacao en Tabasco, ¿no? Ahí ya hay una gran mentira porque Tabasco es un estado cacaotero desde hace décadas, ¿no? Incluso tuvimos una época dorada en los 80s, había una fábrica muy importante en Cárdenas, aquí se daban unas maletines llenos de chocolates, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, no sé si te tocó, Publio. Sí, pero sobre todo que empresas de chocolate hay muchísimas, ¿no? Sí. Ayer lo platicamos, está Casep, por ejemplo, que es un chocolate a nivel nacional muy famoso y que se da el cacao precisamente aquí desde hace décadas de años. Sí, sobre todo, ahorita yo estaba revisando un dato que platiqué en la mañana, hay más de 50 fábricas chocolateras en el estado, nada más aquí en el estado de Tabasco. Tabasco produce el 60% del cacao que se produce en todo México y actualmente se producen 20,000 toneladas, 29,000, es el número 25 o 30, vamos a dejarlo ahí, en los últimos años. En la época dorada se producían 80,000 toneladas. En los 80s, y ahí se fue cayendo la producción por muchas razones, por enfermedades de las plantas, porque llegó el petróleo y muchos trabajadores del campo se fueron a trabajar a Pemex, etcétera. Pero el caso es que esto se lo quiere negar a Tabasco, es absurdo. El reportaje dice casi que aquí sembrar cacao en Tabasco es un pecado. No es cierto, es una gran gigantesca mentira. En segundo lugar, bueno, está esta parte de la inferencia. Dicen que este señor lo que está haciendo es que convenció a Obrador de sembrar el cacao porque él iba a comprar el cacao a estas empresas, a estos productores para poderlo usar en sus propias empresas. Eso es lo que ellos argumentan. Ahora, dentro de los argumentos que ellos plantean, mira lo absurdo que es. Supuestamente los está obligando a venderles el producto, ¿no? Es que el señor les puso el programa Sembrando Vida y los obliga a que les venda su producto. Ok, ¿cómo los obliga? Dice el reportaje. Esta es una de las ridiculeces. Les obliga pagándoles más a los productores que lo que le paga la competencia. O sea, el señor efectivamente tiene su empresa, ¿sí? Claro. El señor le dice, no, pues sí, yo tengo mi empresa. Pero el reportaje dice, la competencia les va a comprar el cacao a 18 pesos el kilo. Y este señor Hugo Chávez les dice que les va a comprar el cacao a 20 pesos el kilo. Se los va a comprar a un mejor precio. El tráfico de influencias. Pues adelante, carajos. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿dónde está la obligación? Los señores pues se lo van a vender a quien les dé más dinero. Eso es obvio, eso es natural. Si llega alguien que se los va a vender a comprar a 22, pues se lo van a vender a él, ¿no? A esa es la puja, ¿no? Ahora, la otra parte, y ellos reclaman como si fuera un pecado la industrialización. La verdad es que esta es una parte muy importante, tanto como la producción. ¿Por qué? Porque tú puedes sembrar las hectáreas que tú quieras, del producto que tú quieras, pero si no se lo vendes a nadie, no es negocio. Simple y sencillamente, ¿qué haces con eso? Se te echa a perder. Entonces, ¿qué es lo que falta en el sureste? Mucha industrialización. Y si así como él hay otros que también quieren comercializar el producto, ¡adelante! Carajos, de eso se trata. No, aquí la inferencia que ellos hacen, que esa es la primera de ellas, es que él está utilizando este cargo público justamente para hacer negocios con el programa Sembrando Vida. Es una inferencia como ellos lo están señalando. Yo no lo estoy diciendo, lo acabamos de ver. Sí. Eso es una inferencia. Esa es inferencia número 1. La inferencia número 2, la suposición número 2. Que esto que está haciendo Hugo Chávez Ayala está vinculado con los familiares y los hijos del presidente López Obrador. ¿Por qué? Este señor, de acuerdo al reportaje, y me baso en los datos del reportaje, del 2014, antes de que fuera presidente, supuestamente asesoraba a los hijos del presidente. ¿En qué? En sembrar cacao, porque desde el 2014 traen el proyecto del cacao y el chocolate. O sea, no es algo que surgió cuando el presidente llegó a Palacio Nacional, es algo que vienen trabajando desde hace tiempo. Este señor es un conocedor del ramo y por eso lo invitaron, le pidieron la asesoría. En el entendido de que por eso el presidente dijo, oigan,
Tabasco es un estado cacaotero, necesitamos aumentar la producción, necesitamos comercializarlo. Este señor sabe cómo hacerlo, vamos a invitarlo al programa Sembrando Vida. Dijo, es algo tan obvio y tan evidente que no lo quieren ver los reporteros, pero lo ven al revés. Entonces, la inferencia es decir, y eso es lo que entiendo yo, así es como lo quieren vincular. La inferencia es decir, es que como este señor está haciendo negocios con el programa Sembrando Vida, estos negocios se los quiere llevar a los hijos del presidente, o sea, como si este cacao sirviera para alimentar la fábrica de los hijos del presidente. Pues esa es una inferencia del tamaño del mundo, porque no hay ninguna otra relación con los hijos del presidente, con el resto de todo el reportaje que manejan ellos, más que el hecho de que el señor es asesor de los hijos del presidente. Ese es el único vínculo con la fábrica Rocío, no sé cómo se llama la empresa, pero Rocío, que comercializa Rocío. Y ya, y con eso sacan toda una nota, pero es que claro, si tú hubieras titulado, nosotros suponemos que el próximo año el director de Sembrando Vida va a hacer negocio con el cacao, eso no pega, ¿no? Lo que pega es decir, hay tráfico de influencias donde están metidos los hijos del presidente. Y eso es lo que se terminó publicando. Y ellos mismos lo están confirmando. No, ya no lo estamos diciendo nosotros, ya lo están aceptando ellos. ¿Por qué además? Porque el cacao tarda 2-3 años en dar fruto. Entonces, pues todavía el cacao no se ha cosechado, todavía no se ha comprado, todavía no se ha comercializado, todavía no ha llegado a las manos de Hugo Chávez, mucho menos a las manos de los hijos del presidente. Entonces, pues es que caray. Y mira, y ponte a ver, el cacao tarda 2-3 años, ¿no? En iniciar ya la cosecha. ¿Cuándo empiezan los hijos del presidente? En 2014, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí está el plazo. Cuando ya ellos pueden cosechar el cacao, ¿no? Que sería 2017, 2018, es cuando empiezan con Rocío, cuando empiezan con los chocolates, porque ya tenían ellos ya sus plantas, ya podían cosechar el cacao. O sea, es que son una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Lo peor de todo es que quieren confundir, quieren manipular, quieren desinformar. Y lo peor de todo no solo es que hayan quedado exhibidos y que los exhibiera también el presidente, sino que también ya hay grupos al interior de la Cuarta Transformación, los periodistas, entre comillas, algunos de ellos, no todos, de la 4T, porque en la 4T hay periodistas, y lo digo así, porque pecan de lo mismo que los periodistas de la derecha. Se sienten como que por encima de los ciudadanos, ¿no? Se sienten que nos ven así de arriba hacia abajo, porque se dicen poseedores de la verdad. Y no solo de la verdad, sino de la manera en la que se documenta la verdad, ¿no? Incluso el presidente Obrador dijo el día de hoy, es que ellos, ¿cómo documentan? ¿Cómo recogieron la opinión de mis hijos? Enviaron un cuestionario por mail y le dijeron, si no me lo contestas tal día, tal hora, entonces ya no... Pues ya perdiste tu oportunidad, ya te fregaste. Sí. Entonces, así es como hacen periodismo, ¿no? Entonces, se sienten así por encima de los demás. Y entonces, varios periodistas, entre comillas, de la Cuarta Transformación, se pusieron del lado de Aristegui o no quieren decir las cosas como son. Por ejemplo, ahí está Genaro Villamil, que hablamos de él la vez pasada, que desmintió al presidente López Obrador. Sí, en la mañana sacamos el tuit también, precisamente refrentando su amistad y su apoyo a Aristegui. Es como que, ¿qué onda, no? ¿De qué lado están o de qué lado está la pelota? Sí, a ver, que van a apoyar al de enfrente, caray. Sí. No sé si lo tengan por ahí la producción. Te lo paso. Cuando menos para verlo, ¿no? Entonces... Pues ¿de qué se trata? O sea, entonces entre los periodistas se van a defender entre ellos, aunque digan mentiras, aunque difamen, aunque manipulen la información, aunque hagan suposiciones, aunque hagan inferencias como lo confirman los reporteros, o van a responderle directamente a la fuente. Olvídense de que se dicen obradoristas y demás. El presidente desmintió el reportaje, o sea, él lo desmintió en la conferencia mañanera. Y así como en su momento dijimos, bueno, es que cuando llegó el momento de decidir, en el caso de Genaro Villamil, a quién apoyabas, si al calderonista Reyes Rodríguez Mondragón o al presidente, decidió decir que el presidente difunde fake news en la mañanera. Ahora, en lugar de decir
o informar lo que dice el presidente, donde desmiente la información, donde dice que es falso, pues entonces Genaro Villamil dice, no, el señor solo aclaró. Ahí está el tuit, ¿no? Sí, ya lo pusimos, a ver, ponlo otra vez. A ver, ponlo otra vez. Dice, mi respeto y afecto siempre a Aristegui para los colegas de proceso. El presidente aclaró, dice, y dio su punto de vista sobre un reportaje. No aclaró, lo desmintió. Claro. No, o sea, no hay nada que aclarar. Cuando tú lo aclaras es porque les estás dando algo de valor verídico, ¿no? Algo de la realidad. Ya vimos que es una inferencia, ya vimos que no está ni siquiera basado en la realidad del estado de Tabasco, y ya vimos que no tiene nada que ver la familia del presidente con lo que está haciendo Hugo Chávez Ayala en Sembrando Vida. Entonces, es una gran mentira, la verdad. Y aquí yo, insisto, yo creo que los periodistas de la 4T, pues en esto pecan igual que los periodistas de la derecha, ¿no? Se sienten como que por encima de los demás, incluso por encima del presidente, ¿no? Y entonces, pues ellos más bien se protegen y se cuedan entre ellos. Entonces, pues bueno, así son los momentos de definiciones, ¿no? Muchos dicen, bueno, no hay espacios para tibiezas, ¿no? Y pues no, la verdad es que en esto hay que ser de una sola pieza, o estás o no estás. Digo, puedes estar de los dos bandos, pero tampoco me digas que estás en medio, porque bueno, ya sabemos cómo dice esta frase, ¿no? El que tiene dos dueños, ¿cómo es que se me Con fue? alguno queda mal. Sí, quedas mal, ¿no? Quedas como el perro de las dos tortas, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, la verdad es que así está la situación con Aristegui. También a muchos se les reventó la burbuja porque creían que Aristegui, pues sí, estaba apoyando al pueblo. Y ¿saben qué? No es que los periodistas no presumen eso. La verdad es que a los periodistas no les interesa eso, a estos periodistas. A los periodistas lo que les interesa y lo que les gusta que les digan y lo que presumen ellos es que ellos defienden la verdad. Así, tal cual. Olvídense del pueblo. Ellos dicen, no, nosotros estamos comprometidos con la verdad. El problema es cuando les cachas y efectivamente pues no hay verdad en sus dichos, ¿no? O hay manipulación, o hay interpretaciones, o hay una inferencia, como en el reportaje de Aristegui, y como en el que, insisto yo, me acusó Genaro Villamil, porque ni vio mi video e infirió una serie de cosas que no digo en el video, ¿no? A desmentir, ahí sí a desmentir. Exacto, ¿no? ¿Por qué Villamil no pone un gran letrero con falso en el reportaje de Aristegui? No se atreve porque ella sí es periodista y él no desmiente a periodistas, entre comillas, ¿no? Pero bueno.